Buenas tardes, les damos la bienvenida de nuevo. En esta mesa vamos a tener la presentación de 3 de los proyectos aprobados por el Instrumento de Fomento a la Investigación con foco en MIPYMES, de los 6 que fueron aprobados en total. Este instrumento tuvo su primer lanzamiento el año pasado y lo que vamos a ver son avances de los proyectos cuyas versiones finales estarán en octubre, más o menos. Bueno, esperamos. Tenemos a Marco Segantini, sociólogo y doctor en estudios de políticas, investigador y docente de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Ort. Cuenta con varias líneas de investigación en emprendimientos y MIPYMES y actualmente está trabajando en el proyecto El efecto de los role models en las intenciones de emprender en estudiantes universitarios según género, desde un enfoque experimental. Este fue el proyecto aprobado en el marco del FIM. Hoy nos estará presentando un antecedente directo, el impacto de la información sobre instrumentos públicos de financiamiento para emprendedores en las intenciones de emprender de los estudiantes universitarios. Luego tendremos a Rodrigo Ceni, doctor en Economía, docente e investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. Estará presentando dinámica de pequeñas y medianas empresas en el marco de 20 años de políticas salariales. Y, por último, Carlos Casacuberta, doctor en Economía, docente e investigador de Economía, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR también. Estará presentando MIPYMES en Uruguay, distribución del tamaño de las empresas y poder de mercado, en coautoría con Néstor Gandelman. Marcos, cuando quieras, puedes empezar. ¿Está ahí? Ahora no, se nos fue para atrás. Es un poco lento. Sí, tiene un delay. ¿Se está funcionando? ¿Se escucha ahí? Bien. Bien, una pequeñísima nota sobre lo que comentaba recién. No es el proyecto que tenemos financiado este año, sino es un antecedente directo que desembocó en el proyecto que, gracias a ANDE, tenemos financiado y que está corriendo en este 2024. ¿sí? Y entonces un poco la idea de presentarles este antecedente justamente es mostrarles un proyecto que es bastante similar en términos metodológicos, en términos de su propósito, pero que difiere en la temática, ¿sí? del que tenemos aprobado y que estamos desarrollando en este año. ¿sí? Su título, como decíamos anteriormente, es el impacto de la información sobre instrumentos de financiamiento para emprendedores en las intenciones de emprender de estudiantes universitarios. Y un poco la pregunta ¿sí? que queremos responder en este proyecto es si aumentar la información sobre incentivos públicos destinados a fomentar el emprendedurismo impacta en las intenciones de emprender de los estudiantes universitarios avanzados. ¿Por qué nos interesa un poco esta pregunta? Digamos, en esta mañana hemos hablado bastante acerca de los problemas que tienen los emprendedores para obtener financiamientos en los mercados regulares de financiamiento y los gobiernos, ya hay bastante consenso sobre eso, de que los gobiernos diseñan instrumentos para facilitar el acceso al financiamiento de ese público objetivo, de los emprendedores en sus distintas fases del proceso emprendedor. Hay varios trabajos, ¿sí? particularmente de uno de Graci y de Álvarez, que son 2 investigadores de la Universidad de Chile, que muestran un poco si esos instrumentos de financiamiento tienen impactos ¿sí? en distintos outcomes de la performance de los emprendedores. Y la evidencia no es concluyente. Típicamente esas evaluaciones son ex post, ¿sí? son evaluaciones que se hacen de las políticas una vez las políticas fueron implementadas y tuvieron o no efectos en la performance de las empresas, de los emprendedores, etc. El trabajo que yo les voy a presentar hoy tiene un enfoque un poquito distinto. A nosotros nos interesa particularmente saber cuáles son los efectos de las políticas ex ante. ¿Qué quiero decir con esto? Que las políticas no solamente tienen efectos
a posteriori. También la mera existencia de las políticas puede modificar las conductas de las personas, ¿sí? La mera existencia y la información sobre esas políticas puede modificar las conductas de determinados públicos objetivos. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las intenciones de emprender. Y ahora les voy a contar un poquito, sin tratar de aburrirlos mucho, con la cuestión teórica de qué son las intenciones de emprender, de dónde viene esta idea, ¿sí? El enfoque teórico que estamos utilizando en este proyecto es la teoría de la acción planificada. Es un enfoque que ahí abajo ven un gráfico acerca de básicamente una búsqueda muy sencilla de intenciones de emprender atado a este enfoque, y lo que podemos ver que en los últimos 6, 7 años se producen más de 100 documentos en revistas arbitradas desde este enfoque para evaluar las intenciones de emprender en distintos países, en distintas poblaciones específicas. Es decir, en esta temática en particular es un poco el mainstream, ¿sí?, en la temática de intenciones de emprender. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Básicamente que las conductas que nosotros llevamos adelante en nuestra vida, ¿sí?, son mayoritariamente racionales y tenemos intenciones previas de realizar esa conducta. Y la intención, como dice allí, se predice por actitudes individuales e influencias exógenas que impactan en estas. Un poco el modelo que quienes conozcan un poco la literatura de las intenciones de emprender desde esta perspectiva, que es bastante dominante, van a ver siempre este dibujito, ¿sí?, que es bastante común dentro de los estudios del emprendedurismo, ¿sí? Perdón, ¿esto funciona bien? ¿Ahí mejor? Gracias. Les decía que este es un poco el resumen del modelo, que nos muestra que existen las conductas, que existe algo anterior a la conducta, que es la intención de llevar adelante esa conducta, y que existen 3 dimensiones, ¿sí?, que son anteriores o que explican de alguna forma la intención de llevar adelante esa conducta. Esos 3 antecedentes son la actitud hacia la conducta, que es básicamente la evaluación subjetiva, ¿sí?, del individuo sobre si el comportamiento es favorable o desfavorable. Quiero decir con esto, voy a ser emprendedor, esto me puede dar beneficios, me puede dar más problemas que beneficios. La evaluación individual que uno hace de llevar adelante esa conducta. Hay otro antecedente que son las normas subjetivas y que tiene que ver básicamente con la percepción de nuestros pares. Es decir, si yo me vuelco a emprender, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mi grupo de amigos? Es decir, aquellos pares relevantes, ¿sí?, que van a evaluar, ¿sí?, mi conducta, qué pienso yo de eso. Y por último, el control conductual, que es básicamente la percepción del individuo sobre su capacidad de llevar adelante esa conducta. Capaz que yo quiero ser emprendedor, pero si no soy muy disciplinado, si no tengo un capital que me pueda llegar a ayudar, capaz que opto por no llevar adelante esa conducta, ¿sí? Es básicamente la evaluación que uno hace de la factibilidad de llevar adelante esa conducta. Y en este proyecto, para dejar de aburrirlos un poco con la parte teórica, básicamente lo que vamos a tratar de ver es si aumentar la información sobre los instrumentos de política de financiamiento de emprendedores que tenemos disponibles en Uruguay, algunos de ellos, no todos, ¿sí?, aumentan, ¿sí?, tanto las intenciones de emprender como estos 3 antecedentes que les estoy comentando en esta diapositiva. Ven ahí que no estamos evaluando la conducta emprendedora, ¿sí? Es algo que tenemos pensado hacer un poquito más adelante, en un rato les voy a contar un poquito más sobre eso, pero en este proyecto particularmente vamos a tratar de ver si la información impacta en las intenciones de emprender y en estos 3 antecedentes que les comentaba hace un ratito. Hasta acá un poco la parte más teórica de nuestro enfoque. Vamos a mirar ahora cómo llevamos adelante este proyecto, cómo bajamos este enfoque teórico a un herramental técnico y más bien empírico de nuestro estudio. Básicamente lo que hicimos aquí a nivel de la Universidad Ort fue convocar estudiantes de 5 carreras, ¿sí? Se autopostulaban, son estudiantes, y hay una primera característica particular, son estudiantes avanzados, es decir, del tercer año en adelante, de 5 licenciaturas distintas, licenciaturas tecnológicas y de negocios, ¿sí?, que la literatura sostiene que son aquellos, el perfil de estudiante que es más probable que se vuelque a emprender, y básicamente esos estudiantes se autopostulan a participar del proyecto, es decir, tenemos una muestra que es de un grupo de estudiantes que está interesado de alguna manera en esta temática, ¿sí? Tenían un incentivo también a participar económico de $600 para una gift card, y con eso los convencimos de que participaran, y básicamente después generamos 4 grupos, 3 grupos experimentales y un grupo de control para llevar adelante nuestro estudio.
Los estudiantes, básicamente, una vez seleccionados y aleatoriamente asignados a estos 4 grupos, iban a contestar primero un pretest, ¿sí? Donde ahí medíamos, entre otras cosas, las intenciones de emprender en conjunto con otras variables que eran de interés tanto para conformar los grupos como para otras cuestiones de chequeo, ¿sí? Una vez que contestan el pretest, después los 4 grupos van a tener distintas exposiciones a los tratamientos. 3 grupos particularmente van a estar expuestos a los tratamientos. El grupo A va a estar expuesto a un tratamiento de baja intensidad. Ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata eso. El grupo 2 también está expuesto a otro tratamiento cualitativamente distinto del 1, de baja intensidad. Y el grupo 3, el grupo C, va a estar expuesto al tercer tratamiento que definimos como de alta intensidad. Ahora les voy a contar un poquito más sobre los tratamientos. Una vez que están expuestos a estos tratamientos, completan un post-test donde volvemos a medir las intenciones de emprender, los antecedentes, etc. Y eso es lo que nos permite hacer nuestras inferencias. Vamos a hablar ahora de los tratamientos, particularmente de qué se tratan estos tratamientos. El tratamiento 1, ¿sí? Es una serie de 4 videos, ¿sí? Donde un conocido speaker, seguramente muchos lo conocen, Enrique Topolansky, que es el director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Dort, le iba a contar a los estudiantes 4 instrumentos de política. Cómo postularse a estos instrumentos, ¿sí? Cuáles son los beneficios de ese instrumento, cuál es el público objetivo de ese instrumento, y en eso consta nuestro tratamiento 1, ¿sí? Ahí hay un orden de estos 4 videos que también fue aleatorio, es decir, los estudiantes vieron los videos no en el mismo orden, sino también de forma aleatoria. El tratamiento 2, que ven allí, también son 4 videos, pero ahora de beneficiarios, ¿sí? Beneficiarios de 4 instrumentos de política que de alguna manera recibieron el instrumento, cuentan los beneficios, ¿sí? Que tuvieron de haber recibido ese instrumento, cómo los ayudó a llevar adelante su emprendimiento, etcétera, etcétera. Y un tratamiento 3 que lo que hace es básicamente ambas cosas. Primero, con una descripción un poquito más objetiva, si se quiere, del instrumento, más un caso, ¿sí? de un beneficiario, de un role model en la jerga de los estudios del emprendedurismo. ¿Cuáles son esos 4 instrumentos que los usamos como ejemplos, digamos, de políticas de emprendimiento, validación de ideas de negocio, emprendedores innovadores, Semilla Ande y SOS Pymes? Nos hubiese gustado también incluir algún instrumento de aceleración, sí, pero en el momento que nosotros hicimos los videos, año 2000, a fines del 2022, ¿sí? Cuando hicimos los videos, todavía, bueno, el Innovation Hub no estaba del todo las políticas, mejor dicho, que podíamos llegar a mostrar de aceleración no estaban todavía del todo asentadas. Entonces optamos por estos 4 que tratan de reproducir de alguna manera el proceso emprendedor, ¿sí? La validación, la incubación, y si te va mal tenés una posibilidad con SOS Pymes, por ejemplo. Es un poco la idea de la elección de estos 4 instrumentos. Entonces tenemos 3 instrumentos con estas características. ¿Hasta acá cómo vamos de tiempo? 10 minutos, estamos bien. Entonces, antes, ¿sí? de hacer el experimento, hicimos un manipulation check. En el primer semestre del 2023 convocamos a otro grupo de estudiantes de otras carreras que no eran las focales de nuestro grupo, de nuestro estudio, digamos, ¿sí? Estudiantes de negocios digitales y estudios internacionales, donde básicamente lo que queríamos ver era si nuestro instrumento hacía lo que pensábamos que hacía, que era aumentar la información, ¿sí? sobre los instrumentos de política. Entonces, ¿qué hicimos básicamente? Con el mismo diseño hicimos un pretest en el cual le preguntamos a los estudiantes si conocían algunos de estos 4 instrumentos de política. ¿Sí? Como pueden ver, la línea izquierda, es un gráfico que no se ve muy bien, en la parte izquierda del gráfico, el conocimiento es muy bajo. ¿Cómo hicimos eso? Le preguntamos por los 4 instrumentos y si conocían la agencia que los llevaba adelante y los contenidos, les dábamos 2 puntos. Si conocían solo la agencia, 1 punto. Si conocían solo los contenidos de la política, le dábamos otro. Como teníamos 4 instrumentos, el máximo que podían llegar a alcanzar en puntaje era 8. ¿Sí? Mismo diseño, y al final del proceso, lo que
que hicimos es volver a hacer las mismas preguntas, una vez que habían visto los 4 videos en los 3 grupos, y lo que logramos notar ahí es que nuestra dosis full, por llamarla de alguna manera, que es este tratamiento 3, era la más efectiva, ¿sí? Pero fue la única que nos dio, ¿sí?, una diferencia significativa con el grupo de control. Es una muestra muy chiquitita, 53 estudiantes, son carreras que de repente... El negocio digital es una carrera muy nueva en ese momento, que tenía pocos estudiantes avanzados, ¿sí? De estudios internacionales no es un perfil muy interesado en las cuestiones de emprendedurismo, entonces tuvimos una muestra muy chica, pero que ya nos daba un indicio, ¿sí?, de cómo nuestros tratamientos, ¿sí?, aumentaban la información sobre los instrumentos de política. Básicamente, nuestro tratamiento 3 lo veíamos como más efectivo en ese sentido que los otros 2 tratamientos. Entonces, en el segundo semestre del 2023, ahí sí hicimos nuestro estudio central, digamos, el estudio que planificamos ahora no para ver si aumentaba la información de los instrumentos, sino para ver si aumentan las intenciones de emprender y los antecedentes vía nuestros videos, nuestros instrumentos. La muestra final fue de 191 estudiantes, ¿sí? Una muestra que no es balanceada, ¿sí? Tiene algunos estudiantes, 43 en el grupo A, 50 en el grupo B, 46 en el C, 52 en el grupo de control, y esto... digamos, esa consecuencia de algo que hicimos y que es una de las prácticas recomendadas cuando uno usa videos como instrumentos, es que cuando ellos ven estos 4 videos que yo les comentaba, tienen una pregunta de recordación. Uno puede apretar play y no ver el video, ¿no? Y a nosotros nos va a llegar la información que ese estudiante vio el video. Entonces, lo que se sugiere desde la literatura es que cuando uno usa un video para utilizarlo como instrumento, tiene que haber al menos una pregunta de recordación que no tenga que ver con los objetivos del estudio, sino... vaya uno a saber, o sea, el color de, no sé, del fondo del instrumento, del video, para que darnos un indicio de que el estudiante efectivamente vio el video. Entonces, esos 191 estudiantes son aquellos estudiantes que fueron partícipes del proyecto y que a su vez contestaron correctamente las 4 preguntas de recordación de los distintos tratamientos, ¿sí? Entonces tenemos una muestra relativamente robusta en términos de que vieron efectivamente, tenemos información de que vieron efectivamente los videos, ¿sí? Esas son las variables que ven allí en la tabla con las cuales balanceamos, ¿sí?, los grupos de tratamiento y control. Son variables que obviamente la literatura muestra que están relacionadas con las intenciones de emprender, ¿sí? Son varias variables, no las voy a leer todas obviamente. ¿Y cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para detectar efectos en nuestro experimento? Básicamente un Mixed Design ANOVA, ¿sí?, para tratar de entender si hubieron efectos de tiempo y de los tratamientos en nuestros outcomes de intenciones de emprender, que ahora se los explico en un ratito, y a su vez, si detectábamos diferencias entre los distintos grupos, ¿sí?, íbamos a aplicar, ¿sí?, un modelo lineal mixto, ¿sí?, para entender, bueno, cuáles son, de qué magnitud eran esas diferencias entre los tratamientos, ¿sí? Un ejemplo de variable dependiente que utilizamos, que es las intenciones de emprender, se hacen con una escala Likert del 1 al 7, ¿sí? Esto viene de un paper del 2008 y que básicamente todo el campo de estudios del emprendedurismo, cuando estudia intenciones de emprender, utiliza, ¿sí? Es como hay bastante consenso, ¿sí?, que esas preguntas funcionan tanto para las intenciones de emprender como para los antecedentes, es decir, nuestra variable dependiente va a ser el score promedio que cada alumno obtenga en las distintas preguntas de intenciones de emprender y de los otros antecedentes, ¿sí? Entonces ahora le voy a mostrar muy resumidamente los resultados de los ANOVA. Y básicamente en la actitud hacia la conducta, que es uno de los antecedentes de las intenciones de emprender, aquí no encontramos diferencias, tampoco las encontramos en las normas subjetivas, es decir, en cómo mis pares piensan que llevar adelante la conducta de emprender va a tener beneficios para mí, o cómo me ven si yo inicio esa conducta. En el control conductual, acá vemos cambios significativos en el control conductual, pero desde el pre-test al post-test no podemos ver diferencias entre grupos, ¿sí? Es decir, a todos los 4 grupos, tanto los tratamientos como al grupo de control, tuvieron, ¿sí?, diferencias a nivel de tiempo, pero no entre ellos, ¿sí?, lo cual nos dice de alguna manera que participar un poco del estudio, ¿sí?, ya pudo haber tenido un impacto en este outcome. Y por último, en las intenciones, ¿sí?, de emprender, donde encontramos los efectos entre los distintos grupos.
Aquí lo que vemos es un cambio significativo en la intención de emprender desde el pre-test al post-test, y vemos también que ese cambio fue significativamente distinto entre los grupos, ¿sí? Entonces, nos vamos a meter acá adentro para ver, bueno, cómo diferencialmente esos grupos, esos tratamientos impactaron en las intenciones de emprender, y para eso hacemos un modelo de efectos mixtos, donde tenemos una parte que es random y una parte que es aleatoria, y básicamente en este modelo nos va a interesar particularmente las interacciones, eso que ya está allí resaltado en negro, que son nuestros betas 5, 6 y 7, que básicamente nos van a decir cómo difiere el cambio del pretest al posttest en los grupos 1, 2 y 3 en comparación al grupo de control. Y los resultados que obtenemos es que los grupos que tuvieron una diferencia significativa, ¿sí?, con respecto al grupo de control fueron nuestros grupos 2 y 3, es decir, aquellos que tenían, ¿sí?, un tratamiento, voy a ir un poquito para atrás ahora para recordárselos, ¿sí?, estos dos tratamientos, ¿sí?, donde los beneficiarios de las políticas nos contaron su experiencia con haber recibido algunos de los 4 instrumentos que son parte de nuestro estudio, ¿sí?, y básicamente cuáles fueron los efectos para ellos en sus emprendimientos de haber obtenido ese financiamiento. Y nuestro tratamiento 3, ¿sí? Nuestro tratamiento 3 donde tenemos la descripción objetiva, si se quiere, de qué se trata cada uno de los instrumentos y a su vez la experiencia del beneficiario en conjunto. Me voy a adelantar otro poquito para volver a donde estaba, ¿sí? Ahora sí. Y les decía un poco que los tratamientos 2 y 3 son efectivos, al parecer, en incrementar las intenciones de emprender de los estudiantes universitarios avanzados. El efecto interacción del grupo 3 nos muestra que es más pronunciado que el del grupo 2, es decir, nuestro tratamiento que tiene más información, el tratamiento que llamamos tratamiento full de alguna manera, donde tenemos la descripción de la política y la experiencia del beneficiario, tiene un impacto más grande en las intenciones de emprender, de 0.6 puntos, ¿sí?, en promedio, con respecto al grupo de control. Volviendo a la pregunta que queríamos responder, que era la siguiente: aumentar la información sobre incentivos públicos destinados a fomentar el emprendedurismo impacta en las intenciones de emprender de los estudiantes universitarios avanzados. Nosotros verificamos, ¿sí?, que la información tiene impactos positivos en las intenciones de emprender de los estudiantes. No pudimos verificar impacto en los factores motivacionales que anteceden, ¿sí?, a la intención emprendedora. ¿Cómo se brinda la información? Al parecer importa, ¿sí? Básicamente nuestro instrumento 3, nuestros videos en los cuales tenemos tanto la descripción del instrumento objetivo como la experiencia del beneficiario de la política, demostró tener mayor impacto, ¿sí?, que los otros. Y por último también las historias de los beneficiarios, ¿sí?, en comparación a la mera descripción del instrumento, tuvo un impacto significativo, ¿sí?, en las intenciones de emprender en comparación a ese otro tratamiento en el cual solamente describimos el instrumento en cuestión. Para cerrar un poquito, brindar información sobre los instrumentos de financiamiento para emprendedores, especialmente a través de las historias y experiencias del público objetivo, impacta positivamente en las intenciones de emprender de potenciales emprendedores, ¿sí? Estamos hablando de vuelta de estudiantes que potencialmente pueden transformarse en emprendedores y obtener financiamiento. Veíamos sobre todo en nuestro manipulation check que los estudiantes no parecen tener mucha información sobre estos instrumentos, pero que una vez cuando se les da esa información, hay efectos en lo que la literatura define como intenciones de emprender. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Esto es todo. Muchas gracias, Marcos. Pasamos ahora, seguimos con Rodrigo Seni. Les recordamos que al final de la mesa va a haber un espacio para preguntas. Te paso el... Bien. Dale. Ok, bueno, gracias por invitarme, gracias por estar acá. Yo soy Rodrigo Seni, de la Universidad de la República, y este proyecto lo estoy haciendo junto con Sabrina Ferrando,
también de ahí. Entonces, lo que el proyecto busca es ver cómo es la dinámica de las pequeñas y medianas empresas a lo largo de un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que en los últimos 20 años las políticas salariales en Uruguay fueron un pilar de la política pública y tal vez la política más importante que se llevó adelante en el mercado de trabajo, ¿sí? Es un diferencial importante. Las políticas salariales, por un lado, está compuesta por lo que es el salario mínimo nacional, ¿no? El salario mínimo nacional lo fija el Poder Ejecutivo, ahora básicamente cada año, a comienzo del año, y ese salario mínimo nacional en los últimos 20 años aumentó un 400% en términos reales. Y después están la negociación colectiva, ¿no? La negociación colectiva que en estos últimos, de vuelta, 20 años, hubo 9 rondas de negociación colectiva. De estas 9 rondas de negociación colectiva se fueron incorporando un montón de sectores, prácticamente abarca el 100% del sector privado, ¿sí? El 100% de los trabajadores privados formales están bajo la negociación colectiva. Esto quiere decir que esto implica que hay unos 24 grupos de negociación colectiva y después estos 24 grupos se desagregan en unidades de negociación y son unas 300 unidades de negociación, ¿sí? Entonces, esto es el segundo pilar podemos decir, de las políticas salariales que se han llevado adelante en los últimos 20 años. ¿Qué implicó esto? Y bueno, implicó que si vemos el salario mínimo nacional en los últimos 50 años, ¿no? Que es donde hay medidas, vemos que hay dos tendencias bien claras. Es una tendencia desde comienzo de la década del 70 hasta el 2004, donde el salario mínimo nacional pasa a una quinta parte, ¿no? De forma casi continua. Y luego, a partir de enero del 2005, empieza a aumentar, y empieza a aumentar mucho. Y aumenta tanto que no llega a los niveles anteriores, pero aumenta un 400% en términos reales. No, entonces esto es como política es notorio y es relevante, y a veces es impresionante también, ¿no? Si quiere decir que, obviamente, el salario mínimo nacional no era vinculante, es decir, no ejercía ningún rol en el mercado de trabajo cuando estaba ahí abajo. Y después, lo otro que tenemos son estos 300 unidades de negociación, que cada una de estas 300 unidades de negociación establecen un montón de cosas. Lo más importante, tal vez, o no, que establecen es cuál van a ser los mínimos por ocupación de cada uno de los trabajadores que están ahí, ¿sí? Entonces, hay unidades de negociación que tienen cientos de laudos, ¿sí? Y hay una unidad de negociación que tiene un laudo solo, ¿no? Servicio doméstico tiene un laudo solo. Pero después hay otras que tienen, sí, cientos. Y entonces hay una gran heterogeneidad, ¿no? Una heterogeneidad enorme. Entonces, si nosotros, por ejemplo, agarramos estos 300 mínimos, ¿sí? Y los ordenamos y construimos deciles y vemos cuál es el mínimo de cada uno de esos deciles, que encontramos que en el primer decil, evidentemente, está pegado al mínimo nacional, ¿no? Entonces, el primer decil y el mínimo nacional coinciden. A lo que es esperable, ¿no? Es decir, en algunos sectores fijan el mínimo nacional como el laudo mínimo. Pero hay otros sectores que el mínimo dentro de ese laudo es 250% más alto, ¿sí? Entonces el décimo decil está
hay una diferencia bastante grande, ¿sí? Es decir, esto está todo a precios de octubre del 22. ¿Sí? Aunque eso es en 2005 y después a medida que pasa el tiempo esa diferencia se va achicando, ¿no? A medida que esta está la ronda 8, la ronda 9 no está acá. Y la ronda 8 es la del 2020. ¿Sí? La diferencia se va achicando. ¿Sí? Entonces hay una gran heterogeneidad. Entonces, nosotros que decimos, bueno, en definitiva, las empresas, ¿sí? y las pequeñas y medianas empresas en particular, están sujetas a restricciones que son distintas, ¿no? Del punto de vista salarial, ¿no? Las restricciones son distintas. Una parte están restringidas, ¿sí? No pueden pagar menos del mínimo, pero en definitiva cuando estás en un determinado sector no puedes pagar menos del mínimo que establece tu sector, ¿no? Y entonces hay una heterogeneidad y, como yo soy economista, la heterogeneidad da de comer a mis hijos y por suerte hay heterogeneidad, ¿no? Y entonces después lo que tenemos es otro hecho estilizado distinto. ¿Sí? Otro hecho estilizado distinto que es, bueno, lo que sucedió también en los últimos 20 años es que el empleo formal ha crecido casi constantemente en los últimos 20 años. En los últimos 5 decimos que no, pero en el periodo 2005-2015 el empleo formal crece de forma muy importante, crece un 50%, ¿sí? el empleo formal. ¿Sí? En la muestra que nosotros vamos a trabajar más o menos crece un 35%, pero es decir, los puestos formales, ¿sí? Casi, es decir, prácticamente crecen un 70-80% de los puestos formales. Nuestra muestra es un poco especial por temas que les voy a decir. Y después en el periodo 2016-22 se mantiene relativamente estable, hay una pequeña caída, pero la caída del 2020, es decir, no la podemos endilgar mucho a la dinámica, sino a un shock general. Entonces, ¿qué tenemos? Esto serían, bueno, la cantidad de empresas formales, ¿no? Entonces, acá no son todas las empresas formales, es decir, los que ven tipo la dinámica de las empresas y ven 80.000 empresas y dicen, no hay 80.000 empresas en Uruguay. Estas son unas empresas específicas, ¿sí? Que vamos a contar. ¿Sí? Hay más de 80.000 empresas. Esas son 80.000 empresas activas que tienen un montón de características. Yo sé que cuando van a los muestreos hay 125.000, 250.000 empresas que después no tienen actividad y demás. Estas nuestras tienen un montón de características que después no se alarmen, ¿tá? Pero es así. Esas empresas vemos también una tendencia que es parecida, ¿no? a la formalidad y esas, el 99,8% son MIPYMES. ¿Sí? Algo así como 0,2, creo, 0,3 de las empresas son grandes, más de 100 empleados. Después, evidentemente, entonces esas son las empresas, es decir, generalmente el 70% son de servicios o de comercio y generalmente la mayoría son empresas que tienen más de 3 años de actividad. Cuando vamos a cuántos trabajadores están ahí adentro, ¿no? Que es un poco distinto, encontramos que, bueno, en estas MIPYMES, que eran el 99,8% de las empresas, se ocupan entre el 80 y el 85% de los trabajadores. Obviamente es una masa enorme de trabajadores que se ocupan en el sector privado. ¿Sí? Y luego, bueno, la parte de servicios y comercio no cambia demasiado, la parte de industria y construcción, que son las otras que están graficadas ahí, se invierten, hay más empresas de construcción que trabajadores, pero también es un poco de cómo se organiza el trabajo. ¿Sí? Entonces estos son 2 hechos estilizados que nosotros vemos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es relacionar estos 2 hechos estilizados. ¿Con qué datos vamos a hacerlo? Y vamos a hacerlo por un lado, nosotros tenemos las historias laborales de todos los trabajadores del universo, de trabajadores entre el 1996 y 2022. Entonces tenemos a todos los trabajadores, todos los que están acá, que han trabajado alguna vez entre 1996 y 2022, que son formales, están en la base de datos. ¿Sí? Yo no los puedo identificar, evidentemente, pero están en la base de datos. Después, y ahí tenemos características mensuales, todos los meses, ¿no? Todos los meses y tenemos las características del puesto de trabajo, ¿sí? Y características de los trabajadores, ¿no? Características de las empresas y del puesto de trabajo. Entonces, nosotros ahí lo que hacemos es, con estas bases que son de trabajadores, construimos las bases de empresas. ¿Sí? Los que han trabajado con estas bases, a veces vienen bases de empresas ya construidas, nosotros lo construimos a partir de la base de trabajadores con algunas decisiones que les muestro en un ratito.
Y después tenemos las 8 rondas de negociación colectiva. Entonces ahí tenemos todos los laudos, que son miles de laudos, ¿no? Pues son 300, no sé, en cada ronda, no sé cuántos laudos hay, pero hay miles. Sí, creo que la planilla esa tiene básicamente unas 100.000 filas, una cosa así. Después todas las cláusulas no salariales tenemos y un montón de cosas de negociación y demás en esa base de datos. Y nosotros lo macheamos, esto, es decir, lo unimos, estas rondas de negociación con estos trabajadores. ¿Cómo lo macheamos? Hacemos 2 metodologías, una que está en un paper que tenemos nosotros, que es muy parecida a una que utilizaron Carlos y Néstor en otro paper que tienen, y después lo hacemos también con la planilla de trabajo. La planilla de trabajo entre el 2017 y el 2022, las empresas tienen esa información y bueno, lo podemos machear así. ¿Cómo construimos esto? Bueno, vamos a trabajar con bases que son semestrales y anuales, un poco para eliminar la ciclicidad más ruidosa. Y entonces vamos a considerar a empresas privadas, organizaciones de empresas privadas, y vamos a excluir a todas aquellas empresas que tienen un solamente trabajador que sea servicio doméstico, porque esos son familias. ¿Sí? Entonces todas esas empresas las tenemos, pero todas esas se van. ¿Sí? Después vamos a considerar que hay alguien que es trabajador de una empresa, ¿sí? Cuando está al menos 4 meses seguidos en la empresa. ¿Sí? Entonces no vamos a considerar a todos los trabajadores de la empresa, vamos a considerar solo cuando están 4 meses seguidos. Esos seguidos pueden ser en cualquier momento del periodo, entre el 26 y el 22, pero si estás 4 meses seguidos en una empresa, sos trabajador de la empresa. ¿Sí? Esto, los que han trabajado con este tipo de base de datos, sabe que es una restricción grande. Pero nosotros lo que queremos es tener un lower bound muy claro de esto, es decir, en el sentido de que, bueno, es decir, no hacer una sobreestimación de la creación y la destrucción de empleo. Es decir, que sea empleo relativamente estable, ¿sí? Y 4 meses es una marca de estabilidad, ¿sí? De vuelta. Yo sé que hay gente que ha trabajado con estas bases y si uno grafica cuántos meses estás, 1, 2 y 3 meses tienen un montón de observaciones, 12 tiene todas, muchísimas observaciones y después el otro no tiene casi observaciones. Entonces, 4 meses es algo que da una estabilidad. Después vamos a considerar trabajadores que sean jornaleros, pero que tengan al menos 13 jornales en un mes. ¿Sí? Después, ahí trabajas en el mes y después si estás 4 meses trabajando 13 jornales, sos trabajador de la empresa. ¿Sí? Obviamente es una restricción grande. ¿Sí? Y vamos a considerar solo los que aportan como obreros y empleados. Vamos a sacar a todos aquellos que son patrones en todas los vínculos funcionales extrañísimos que hay en estas bases de datos, que son un dolor de cabeza, pero son 5. Entonces vamos a agarrar la masa, que son obreros y empleados, ¿sí? Los socios cooperativistas se van. Y la otra cosa que vamos a hacer es, cuando hay un trabajador que tiene más de un cargo en la empresa, lo consideramos solamente un cargo. Eso también es una decisión metodológica importante. ¿Sí? Estas son todas cosas para los que conocen estas bases, para que sepan cómo lo hacemos, porque, yo qué sé, a los que no conocen estas bases es como la cosa más aburrida del mundo. Pelota. A mí lo más divertido, pero bueno, yo qué sé, de vuelta. Entonces, ¿cómo son nuestras bases? Nuestras bases originalmente tienen 17 millones de observaciones, 1 millón y pico de trabajadores, ¿sí? Y unas 250.000 firmas en el periodo. ¿Sí? Ahí las medias y medianas de empleo son lo esperable. Cómo se distribuyen por tamaño de la firma también es lo que yo les decía, ¿no? Es decir, el 99.7% son empresas medianas, MIPYMES, ¿sí? Que es más o menos lo que han estimado, creo que Paola y Gastón alguna vez, con bases parecidas, o no me acuerdo. Pero eso sería algo así como entre el 80 y el 85% de los trabajadores. ¿Sí? Y después, bueno, hay el tema como de nacimiento de empresas y muerte de empresas, ¿no? Es decir, hay un tema de ciclo de vida de empresas que se muestra ahí, ¿no? Es decir, más o menos la mitad de las empresas son nuevas, una cosa así. Pero esa mitad de empresas que son nuevas no tienen solo alrededor de un 15 y un 20% de los trabajadores.
Lo opósito, lo contrario es las firmas consolidadas, es decir, las firmas que tienen más de 10 años. Entonces, bueno, no sé, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hacemos nosotros es agarrar estas empresas y seguirlas a lo largo del tiempo. Entonces, vemos que las seguimos y vemos qué hacen las empresas con los trabajadores. Entonces, contamos cuántos trabajadores tienen en cada momento del tiempo, ¿sí? Y los comparamos con los trabajadores que tenían en el periodo anterior y lo que hacemos es computar tasas de crecimiento y de destrucción de empleo. ¿Sí? Una empresa destruye empleo cuando tiene menos trabajadores de los que tenía en el periodo anterior, en forma global, y crea empleo cuando tiene más trabajadores. ¿Sí? Las tasas se calculan por un promedio, por temas que dan mejor, ¿sí? Y entonces la creación bruta de empleo es esto, es decir, las empresas pueden crear empleo cuando tienen más trabajadores de un periodo al otro y van a destruir empleo cuando tienen menos trabajadores. Y después la creación neta es la diferencia, ¿sí?, de empleo. Entonces lo que observamos es que hay una clara ciclicidad, ¿no?, que se ve en dos momentos del tiempo, ¿no?, es decir, la crisis de 2002 y el COVID, ¿sí?, que se ven que lo que sucede es que hay un aumento bastante grande de la destrucción de empleo, ¿sí?, y caídas de la creación de empleo. Entonces, la punteada, que es la neta, ¿sí?, va a estar por debajo de cero, ¿sí?, y lo que va a crear, ¿sí?, es destrucción neta de empleo. ¿Sí? Si vemos qué pasa cuando separamos en pequeñas empresas y por tamaño y por edad, ¿sí?, vemos que las que crean mayor cantidad de empleo en términos de este porcentaje son las nuevas micro, ¿sí?, obviamente porque también su denominador es mucho más chico, ¿no? ¿Sí? Y hay una tendencia pero esa tendencia de que las nuevas crean es en todas las MIPYMES, ¿no? Las MIPYMES crean mucho más en las nuevas, ¿sí? Cuando la empresa se va creciendo, ¿sí?, la parte de consolidada, ¿sí?, tiene un rol más importante. Hay un tema de ciclo de vida de las empresas, ¿no? Las empresas responden a un ciclo de vida, van a tener una mayor dinamicidad menos extrema, a medida que crecen en edad. ¿Y después qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es, para el 2005, lo que les voy a mostrar hoy, ¿sí?, es agarrar y decir, bueno, vamos a ver cómo afectan lo que yo les mostraba, esos 300 laudos de 2005. Y entonces vamos a ir a la base de datos que tenemos con todas las empresas y todos los trabajadores y vamos a construir un gap. Un gap es una brecha que va a decir, bueno, este trabajador cuán lejos está, ¿sí?, del mínimo que le corresponde a su empresa. ¿Sí? Entonces vamos a decir, bueno, este trabajador acá gana por debajo del mínimo que le corresponde a su empresa en el periodo siguiente, en el semestre siguiente. Entonces decís, bueno, yo trabajo en una empresa en enero del 2005, en julio, y gano 2.000 pesos, sé que el mínimo de mi empresa en enero, en julio, va a ser 3.000, entonces mi gap es 1.000. ¿Sí? Y lo que hacemos es construir un gap, ¿sí?, una medida de gap, es una metodología de tratamiento bastante común en esta literatura, ¿sí? Y entonces construimos los gaps por empresa. Entonces construimos un promedio que es, bueno, en promedio, cuánto es el gap de cada una de las empresas. ¿Sí? Y eso es lo que está graficado ahí, ¿sí?, que va de, no sé, de menos 10.000 hasta mucho más que 20.000, pero lo corté ahí en 20.000 porque si no la gráfica quedaba muy fea y no mostraba nada. ¿Sí? Entonces, ese sería el tratamiento. El tratamiento es, bueno, cuánto la empresa va a estar vinculada al salario mínimo. Si la empresa tiene un gap negativo, va a estar muy, muy vinculada al salario mínimo. Tienen que aumentar mucho sus salarios, ¿sí?, para llegar al salario mínimo. Si la empresa está en la parte positiva, está por encima del mínimo y entonces no tiene que aumentar tanto sus salarios. ¿Sí? Ese sería un poco el tratamiento que estamos utilizando para ver la política. Y entonces esto sería como el modelo que usamos, es un modelo hiper simple, ¿sí?, hiper simple por empresa. ¿Sí? Por empresa, solamente comparando, vamos a comparar solamente el aumento de julio del 2005. Primer semestre del 2005 comparado con segundo semestre del 2005. Y estos son los resultados, ¿sí? Los resultados es que, si ustedes ven, los coeficientes son hiper chiquitos, ¿sí? Tipo, eso es por cada peso de brecha, ¿sí? Pero
no importa decir la dimensión del coeficiente en este caso, sino veamos un poco la importancia, porque en definitiva estamos midiendo en el hiper corto plazo, ¿no? ¿Qué pasa en el segundo semestre con respecto a algo que pasó en julio? ¿Sí? Y entonces lo que encontramos es que en la creación, ¿sí?, hay un efecto negativo, ¿sí?, cuando aumenta la brecha, es decir, cuanto menos vinculado estás al salario, a la política, menos creas, y un efecto opuesto en la destrucción. Cuanto menos vinculado a la brecha, más destruís, ¿sí? Y eso se ve, ¿sí?, cuando vemos en el negativo, ¿sí?, en el neto, que son negativos, es decir, la creación neta está vinculada negativamente a la brecha, ¿sí?, porque en definitiva cuanto menos vinculado estás creando más, ¿sí? Eso lo hacemos, y ustedes ven, la primera columna son todas, después agarramos los percentiles de brecha entre el 2 y el 99 para sacar los extremos, después entre 2 y 95, después agarramos la parte izquierda de la mediana, ¿sí?, que da una cosa, y la parte derecha de la mediana que da otra cosa, que ahora no tengo tiempo para mostrarles, ¿sí? Pero lo que muestra esto es que, en definitiva, lo que parecería que hay es que la política salarial lo que hace es impulsar, ¿sí?, el crecimiento de empleo en las empresas. Y esto, ¿sí?, por más que parezca algo medio extraño, es algo que va bastante en línea con otros trabajos que yo estoy haciendo en esta línea de investigación, que muestran que cuando aumenta esta política salarial, lo que generó en el mediano plazo en Uruguay fue un aumento de la productividad de las empresas, ¿sí? Pero eso se lo dejo como una bomba que me voy. Gracias. Bueno, gracias, Rodrigo. Adelante, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Y voy a ver ¿Esto qué La es? presentación. ¿Adelante y atrás? Sí, ahí apareció. Sí. Ahí está. Con ese pasas, con el del medio. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá. Agradezco mucho la invitación y valoro mucho la iniciativa de convocar a proyectos de investigación. Con Néstor nos encontramos vinculados a este tema de pequeñas y medianas empresas quizá por primera vez, y es súper interesante lo que encontramos, y me parece muy valioso poder atraer la atención de equipos de investigación sobre este tema y poder crear un diálogo, porque hay una masa crítica. La propia exposición de Gastón Carracelas mostraba, y hay una riqueza muy importante estadística en el sistema uruguayo, tanto por el lado de los registros administrativos como por el lado de las instituciones que crean y que procesan y que generan esa riqueza de datos, y que a partir de ahí existe un potencial enorme para explotar y para traducir en una comprensión mejor y eventualmente en mejores políticas. Lo que vamos a hacer es mostrar la exploración que hicimos con Néstor digamos, en este camino, obviamente muy preliminar. Estamos como tomando posición respecto a lo que los datos nos dicen, en cuanto a la distribución de tamaños de las empresas, utilizando una fuente de evidencia que es otra, que es la encuesta de hogares, que tiene sus características y que, de hecho, es interesante recoger de parte de ustedes las preguntas y las restricciones, ¿no? Porque a veces estamos acercándonos a los datos un poco en bruto. Ahora, escuchando con atención lo que decía Rodrigo, hay muchísimos subconjuntos posibles con los que trabajar. Y por otro lado, el trabajo que estábamos haciendo con Néstor sobre la base de la encuesta anual de actividad económica, que tiene umbrales de muestreo y que ya sabemos que deja fuera a las unipersonales y a las pequeñas empresas. Ayúdame ¿ahí? Eso. Entonces, bueno, lo primero que mencionamos es la literatura reciente, porque uno de los temas que estudiamos con Néstor es poder de mercado. Poder de mercado que la empresa tiene en el mercado de venta de su producto, que se traduce en la capacidad de fijar precios. Como se sabe, fijar precios o cantidades, pero básicamente son las dos caras de la misma moneda. Un poco
no siendo tan específicos respecto a la forma de competencia, sino con respecto a que la empresa puede cobrar un precio que está de alguna manera separado de su costo marginal. Y entonces hay una manera de aproximarse a esto, una metodología, hay una literatura que está creciendo por todos lados. Lo que produce esta literatura es una impresión generalizada de un aumento en los markups. Markups serían estos márgenes de precio sobre costo marginal en los mercados de producto en las economías desarrolladas. Es una literatura muy grande que se asocia sobre todo a Jan de Lecker y a otros autores como David Autor. Y entonces, por el lado de la literatura en términos en general del mundo, pero también hay un interés en América Latina sobre estructura de mercado y distribución de tamaño de las empresas, vinculado más a sus impactos en la distribución de los ingresos y la desigualdad. Y esta línea se vincula a los trabajos de Marcela Eslava, Marcela Meléndez y otros autores con los que también hemos tenido como una relación bastante cercana. Esto en cuanto a los antecedentes que estamos poniendo en marcha. En concreto menciono el paper que citaba hoy Rodrigo, porque es un paper que tuvo la intención de vincular esos estudios que tienen que ver con el poder de mercado de las empresas, tanto en el mercado de productos como en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, el poder de mercado de una empresa se traduce en la capacidad de pagar salarios que estén por debajo del valor del producto marginal del trabajador. Entonces hay una brecha, para recoger la expresión que decía Rodrigo, pero una brecha en el otro sentido, en el sentido de que no hay una correspondencia entre el salario y el valor del producto marginal del trabajo. Entonces, para mencionar brevemente lo que obtenemos, es un resultado un poco sorprendente, y es que en los datos de Uruguay van en un sentido distinto a la tendencia que se marca en la literatura internacional, en el sentido de que los markups en el mercado de producto tiene una tendencia levemente ascendente, pero no observamos lo que ocurre en el contexto internacional, que es que la participación de los salarios en el valor bruto de producción en Uruguay crece. Y lo que estamos observando básicamente está en el otro lado de los términos de esta relación, que es en el lado de lo que llamamos el markdown. Encontramos que el markdown, o sea, esa capacidad de pagar por debajo del valor del producto marginal de trabajo, se reduce consistentemente. Entonces los salarios se acercarían a un salario que estaría más cerca del salario competitivo, y por tanto en Uruguay la participación del trabajo en el valor bruto de producción está creciendo en ese periodo más o menos entre 2002 y 2016 que nosotros trabajamos. Y encontramos un efecto significativo y positivo de los salarios pactados en los consejos en este proceso. ¿Qué hacemos en este trabajo? En este trabajo, por un lado, nos centramos en la distribución de tamaños de las empresas. La distribución de tamaño de las empresas, de acuerdo a esta literatura vinculada con Eslava, es una característica muy relevante y una diferencia significativa entre las economías de América Latina y las de los países desarrollados en distintos subconjuntos. Bueno, no voy a abundar sobre la importancia que tiene la distribución de tamaños en el sentido de los incentivos, las dificultades, los procesos, la innovación, la construcción de capacidades. Y la idea nuestra es explotar la información de la encuesta continua de hogares en este sentido, con las ventajas y desventajas asociadas. La ventaja es que abarca la totalidad del empleo de los sectores y que no existen umbrales de muestreo. Gastón planteaba que aquellos estudios que tienen umbrales de muestreo se van a complementar con encuestas de empresas. Igual resulta interesante encontrar la forma de ensamblar estas fuentes distintas de información, porque está el tema de la formalidad. Y el tema de la formalidad es un elemento importante en la discrepancia de los números que nosotros tenemos para dar una imagen global de la importancia de las empresas de menor tamaño en el contexto del aparato productivo nacional. En segundo lugar, trabajamos con la encuesta anual de actividad económica, con las variables de la cuenta de producción, con el uso de factores, en los términos que venimos haciéndolo desde hace ya muchos años con Néstor, básicamente centrados en torno a la estimación de la función de producción. Y cuando se estima la función de producción, se estiman las elasticidades, es decir, cómo responde el valor bruto de producción de una empresa cuando
la empresa varía las decisiones que toma sobre la contratación de factores de producción, en términos de trabajo, de materias primas y de capital. Y con esas estimaciones de la función de producción, uno de los subproductos más importantes es la estimación de la productividad total de factores. Y con la observación directa de lo que la empresa hace, digamos, las decisiones microeconómicas que la empresa hace, cómo contrata y qué peso tienen las contrataciones de los distintos factores en el total de ingresos de la empresa, obtenemos indicadores de poder de mercado en el mercado de productos. Entonces, aplicando esta idea es que obtenemos esas estimaciones de markup y de poder de mercado de las empresas según los tramos de tamaño. Menciono el monitor MIPYMES de la ANDE como un antecedente importante. De esto no voy a abundar porque son los datos que presentó Gastón hoy en la mañana. En cuanto al peso, en cuanto a los nacimientos, en cuanto a la demografía, en cuanto a la importancia en el número de empresas y en el personal ocupado. En cuanto al uso que hacemos de la encuesta de hogares, la limitación básica es que la unidad de observación es el individuo, no la empresa. Limitación y o virtud, digamos. Y entonces permite identificar la distribución de tamaños ponderada por el empleo, no la distribución sin ponderar. Pero es una distribución, a nuestro juicio, informativa y es interesante. Y vamos a presentar datos preliminares sobre esto. Los datos aparecen agrupados por tramos, no se le pregunta al trabajador el número exacto de gente que trabaja en el establecimiento, sino aparecen agrupados por tramo. Entonces, para datos de 2019 encontramos esta distribución del personal ocupado, que básicamente la tarea es compararla con la distribución que presentó Gastón hoy, que está medida a nivel de empresas y que viene de los registros del REPAE, donde hay una unión o intersección entre la DGI y el BPS. Evidentemente, acá hay un peso enorme de las unipersonales. Es lo que yo, digamos, rescataría de esta tabla. Con todas las salvedades que planteaba Rodrigo con respecto a los sectores, con respecto al vínculo, a la estabilidad, a todos esos elementos que forman parte o que por lo menos involucran decisiones metodológicas con respecto a cómo vamos a mirar. Entonces esta es la gran foto. Hay un comentario acá sobre la comparabilidad. Parcialmente recuperamos los tramos porque digamos que la clasificación de ANDE con el monitor está muy pegada al decreto, la clasificación del INE es un poco diferente, hay unas superposiciones ahí de los intervalos, pero más o menos se recupera. Y con respecto a la gente, bueno, asalariados privados, cuenta propia sin local, mucha cuenta propia con local, y obviamente que no hay asalariados públicos en estas categorías. Entonces, con respecto a las categorías de la ocupación, estos serían los datos como para tomar en cuenta, ¿no? En cuanto a los establecimientos con un ocupado, el peso de las unipersonales. Esto es, digamos, esta diferencia de captación surge fundamentalmente de la formalidad. La evidencia básica o como primaria tiene que ver con la pregunta que la encuesta continua presenta con respecto a si la empresa aporta o no al BPS y que de algún modo en números, digamos, muy brutos, la discrepancia se explica por la falta de formalidad de las microempresas. Entonces, según se aporta o si no aporta, permite discriminar estas dos categorías y aproximarnos mucho más a los números del monitor de la ANDE. En esta literatura, además, se produce una especie de aparición de estas distribuciones a lo largo de grupos de países individuales. Y nosotros, bueno, básicamente lo que hacemos es colocar al Uruguay en este contexto, ¿no? Uruguay se distancia un poco del resto de los países de América Latina. Es decir, lo característico de los países de América Latina es una asimetría
hay como un juego de palabras, a tale of one tail, digamos, un cuento de una sola cola, ¿no? Como que todo está acumulado en la distribución para el lado de las unipersonales, para el lado de las empresas pequeñas y muy pequeñas. Uruguay no escapa, se encuentra muy lejos de los valores que se observan para los países de más alto ingreso de la Unión Europea o de Estados Unidos, y sin embargo se separa de los niveles de América Latina, como en un punto medio entre el resto de América Latina y los países de la Unión Europea de menor ingreso. Ahí aparece Uruguay con un 19,6% de cuentas propias, el resto de América Latina 32%, y ya bajando en los países de la UE, tanto los de más bajo como los de más alto ingreso y los Estados Unidos, ¿no? Pero estas características parecen estructurales y probablemente dicen mucho respecto al desarrollo del aparato productivo, a las capacidades y a la productividad y al dinamismo de nuestras economías, y nos pareció interesante traer acá. Con respecto a la productividad, nos resta hacer muchísimo trabajo en términos de las características individuales, en términos de los salarios, en términos de los ingresos. En estos tramos donde hay tanto personal no asalariado, es importante tomar en cuenta que en los ingresos hay ingresos que son del trabajo y hay ingresos que pueden de algún modo asimilarse a retornos sobre el capital. Entonces hacemos una distinción gruesa tomando los ingresos de asalariados en ocupación principal. Hay muchos tipos de ingresos salarial, los en especie, los que son en producto, los que son distintos tipos, los agrupamos ahí en una sola categoría. Y después está todo lo asimilable a utilidades, la distribución propiamente dicha, los retiros para gastos en efectivo, en especie. Hay un tema que es que las rentas de activos propiamente en la encuesta continua, por ejemplo, intereses bancarios, por ejemplo, alquileres de propiedad inmobiliaria, no aparecen atribuidos al individuo, aparecen en la parte de hogares. Entonces hay como un tema de prorrateo. Y encontramos que con estas limitaciones el panorama que se ofrece es el hecho de que hay un peso importante de los ingresos asociados a las utilidades, que nosotros clasificamos como asociados a las utilidades. Hay una correlación negativa entre tamaño de las empresas y salarios individuales, que uno diría que es esperable, y está en línea con lo que presenta el trabajo de Slava y Meléndez, y que con respecto a los ingresos que nosotros de algún modo podemos, digámosle de otras fuentes, ¿no? Hay una relación que va en sentido inverso. Y entonces hay una proporción, hay montos crecientes de ingresos que provienen no del trabajo para los tramos pequeños. Gracias. Bueno, para explorar en forma más precisa este fenómeno hacemos una estimación que toma los salarios y los ingresos no salariales como variable dependiente en función de los tramos. La relación monótona se mantiene, no sé si pueden leerlo desde ahí. Pero bueno, los coeficientes de las variables binarias que tienen que ver con los tramos tienen ese, digamos, carácter positivo, y con relación a la omitida, que es la unipersonal, se ven creciendo. No así en cuando la variable dependiente son las utilidades. Entrando en la segunda parte, digamos, que tiene que ver con las estimaciones de poder de mercado de las empresas, más allá de digamos, de la definición, voy a decir dos palabras sobre la metodología porque no quiero abundar en eso. La idea es que la metodología es relativamente parsimoniosa en términos de supuestos. No estamos haciendo grandes supuestos de comportamiento de las empresas. Tomamos datos que vienen de las decisiones microeconómicas. Y el único supuesto que hay, en realidad el fuerte, es la minimización de costos. Vamos a usar dos elementos que van a surgir de estos datos de la empresa, que es la estimación de las famosas elasticidades. La elasticidad del producto al trabajo, al capital, a las materias primas,
y la participación en el valor bruto. Y con estas dos cosas, elasticidades y participación en el valor bruto, vamos a quedarnos con una estimación del markup. Entonces, nuestros datos vienen de la encuesta anual, ya lo dije, y bueno, hago una serie de precisiones sobre cómo construimos los datos en las que no me voy a detener mucho. Los datos de la cuenta de producción, los tamaños muestrales, todo eso digamos, queda a disposición en la presentación, y nuestro principal problema estadístico tiene que ver con la composición de la muestra, con las entradas y salidas de empresas en la muestra. Para eso recurrimos a una muestra un poco más reducida, que son las que en forma continua están todos los años presentes, etc. Esto de algún modo repite, pero precisa un poco más, pero no me voy a detener un poco en esto sobre cómo construimos esas elasticidades, sobre cómo calculamos esas participaciones. Y este es nuestro indicador, que designamos con la letra griega mu, que es simplemente un cociente. El cociente entre la elasticidad, o sea, cómo el producto reacciona cuando la empresa contrata más del factor, y en el denominador tenemos la participación en el gasto del factor. En este caso, podría ser mirado como un supuesto adicional, decir que las materias primas son un insumo flexible, es decir, que sin costo de ajuste la empresa puede contratar en el mercado y cambiar la cantidad de materiales que va a procesar en función de, digamos, de cómo el entorno va cambiando para la empresa. Y entonces obtenemos estos resultados, ¿no? El markup promedio entre 2007 y 2019 es de 1,33, como que la empresa promedio tiene un 33%, puede cobrar un precio 33% encima de los costos marginales. Y una mediana de 1,13 y una evolución en el tiempo bastante estable. Y las empresas continuadoras, que tienden a ser mayores, tienen un markup superior y un incremento también más robusto. Entonces nuestras estimaciones, bueno, acá aparece el gráfico, encontramos un resultado que vale la pena discutir o que vale la pena introducir en la discusión. No tenemos demasiado todavía una explicación favorita, pero es que encontramos un ordenamiento de los markups que va contrario al tamaño. O sea, las empresas menores en nuestra muestra tienden a tener mayores markup, una expresión de poder de mercado. Vuelvo ahí, no sé cómo vuelvo. Ahí va. Entonces ese ordenamiento un poco, que no sé, no llamaría contraintuitivo, lo llamaría llamativo, de los markups en términos de tamaño, según tamaño de las empresas. Nuestra conjetura, y también alineada con algunos planteos en algunos papers que van en este sentido, es que las empresas pequeñas pueden tener un peso enorme de los costos fijos. Los costos fijos no van al costo marginal, pero si la empresa no tiene un margen importante de precio sobre costo marginal, no puede cubrir los costos fijos. Y una empresa que no cubre los costos fijos cierra. Por tanto, podría haber algo de esta explicación en términos de que para sobrevivir una empresa chica tiene que tener un margen importante de precios sobre el costo marginal. Y ese proceso de brecha de markups entre las chicas y las grandes parece irse cerrando. Me gustaría... Ya no tengo tiempo, ¿no? Bueno. La dispersión más o menos muestra algo de ese... Digamos, el corrimiento de las distribuciones es una manera diferente de verlo, pero sí, de algún modo, muestra que cuando el corrimiento está en toda la distribución no son algunas firmas las que son las líderes o las protagonistas, sino que en toda la distribución se está moviendo. Como resumen, planteamos una regresión del markup en el tramo de tamaño. El resultado
básicamente es el que comentaba en palabras, pero tenemos ese resultado. ¿Qué más? Me sigo salteando. Markup y salarios. Bueno, yo creo que los voy a dejar por acá. Los dos comentarios finales es lo que estaría pendiente por investigar. Nos interesan los diferenciales de productividad. No lo dije hoy, pero hay muchas maneras de estimar las elasticidades y esas elasticidades definen una función de producción y, por tanto, la posibilidad de generar indicadores de productividad, total de factores y hacer esos indicadores de productividad total de factores por tamaño. Y en términos de los datos individuales de la encuesta continua de hogares, es muy interesante observar los diferenciales de capacitación, de educación, características individuales que tienen que ver con la experiencia, con el tiempo de permanencia en el puesto. Y entonces encontrar, caracterizar a las pequeñas y medianas empresas en términos de las capacidades, pero también en términos de los retornos de esas capacidades, que también es una forma de acercarnos al diferencial de productividad. Bueno, muchas gracias y quedo a las órdenes. Gracias, Carlos. Abrimos espacio para preguntas. Yo arranco con una, si no. Bueno, felicitaciones a los expositores. Me gustaron mucho las investigaciones que presentaron. En concreto, mi pregunta es para Marcos. Me pareció súper valioso que se traiga algo sobre intención emprendedora. Y me queda una duda, que es si, capaz que lo dijiste en la presentación o cuando tenés ahí información, entiendo que los videos que se le mostraron hablaban de instrumentos de financiamiento, lo mismo los emprendedores. Ahora, mi pregunta es, si lo que realmente cambia la intención emprendedora es el contenido de los videos y el contenido de las charlas que le dieron los emprendedores, o es que en realidad sensibilizaron sobre el tema. Es decir, si los videos eran sobre ecosistema emprendedor, sobre proceso de incubación o cualquier otra etapa o concepto del emprendimiento, y el hecho de ver o de conocer o de escuchar a un emprendedor, ya uno ve un modelo de rol. Entonces, ¿qué es realmente lo que afecta a la intención emprendedora, lo que está impactando? Si es esa sensibilización sobre el tema, porque me acerco al tema, conozco y hace que yo lo vea viable y creo en eso, o si es el contenido concreto de los instrumentos de financiamiento. Gracias. Sí, se escucha. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, es obviamente una cuestión que tuvimos que pensar mucho a la hora del diseño, ¿sí? de los videos particularmente, ¿no? Respondiendo un poco la pregunta de forma corta, yo creo que lo que nos da información de que el efecto se debe a la información específica sobre los instrumentos, nos las da de alguna manera el manipulation check. El manipulation check que tuvo otro objetivo, que fue el de saber si los videos incrementan la información, ¿sí? Nos dio, por lo menos en uno de los tratamientos, que era justamente el que tenía más mayor carga informativa, ¿sí? Una diferencia significativa con el grupo de control que no fue expuesto a esos videos. Ahí hicimos la diferencia de un grupo de estudiantes que participó del Manipulation Check, que no es el mismo, obviamente, que el grupo que participó en el estudio en concreto, ¿sí? Pero tenían características bastante similares. Si es una cuestión de sensibilización, yo ahí, la verdad, ahora pensándolo en alto, si la información sobre los instrumentos sensibiliza y eso genera mayores intenciones de emprender, creo que también es algo positivo. No te podría decir específicamente qué mecanismo fue. Otro mecanismo que para mí es posible es simplemente el tiempo de exposición a la información, ¿sí? Porque nuestro instrumento que
de alguna manera mostró resultados significativos versus el grupo de control, es el tratamiento 3, que tiene una duración más larga los videos. Los videos son de unos 5 minutos, más o menos 5 minutos y medio, mientras que en los otros dos tratamientos, ¿sí?, tenemos videos de 2 minutos, 2 minutos y medio. Pero cuando miramos esos otros dos tratamientos, que son más o menos de la misma cantidad de información, el que mostró resultados significativos versus el grupo de control fue el que tiene los role models, ¿sí? Entonces, de alguna manera, con toda esa batería de resultados, a nosotros nos va a pensar que, digamos, que lo que está impactando en las intenciones de emprender es la información, efectivamente, ¿no? Y la formación a través de casos de beneficiarios, ¿no? Eso es un poco no sé si te respondí, pero por ahí va. Buenas tardes. Hola. La pregunta va dirigida sobre todo cuando hablaron de financiamientos, ¿sí? A mí tengo la particularidad de que trabajo en el mercado financiero, sobre todo hace muchos años, y veo que opciones de financiamiento, ¿cuáles son las que están trabajando? Sobre todo lo que yo veo como oportunidad, porque hace 26 años que trabajo en lo que es el sistema FAP, o sea que conozco muy bien el tema y sé que no tienen dónde invertir y demás, entonces creo que lo que hay que hacer es buscar instrumentos, ¿sí?, de financiamiento adecuados para buscarle soluciones. Porque indudablemente que acá el tema que hay acá de fondo, porque me dedico en la actividad privada a hacer otra cosa, hago proyectos de inversión, etcétera, y lo que yo noto en todas las empresas y demás es un tema de información. Entonces, si nosotros logramos, Uruguay tiene muchísimos beneficios a nivel país. Entonces, si logramos de alguna forma comunicar las cosas que tenemos como país, vamos a hacer las cosas distintas. Y instrumentos, o si nos aliamos, o hasta digo que pueden llegar a obligar a la SAFAP a la SAFAP y otros, porque hay otras formas de buscar financiamiento, ¿sí?, o garantías, o lo que sea, o sea, pensar fuera de la caja muchas veces, podemos buscar soluciones como país, eso es lo que yo creo. Entonces, cuando hablamos, sé que también está ANI, que hay un montón de cosas, y me animo a decir que hay muchas empresas en el Uruguay, no quiero decir porcentaje pero me animo a decir que el problema es información, y con información podemos cambiar muchas cosas y podemos cambiar el país, eso es lo que yo creo. Sí, para mí lo que te puedo responder es que un poco los objetivos de nuestro trabajo apuntan efectivamente a eso, ¿no? A brindar información a un público objetivo, ¿sí?, que la literatura sostiene que son el grupo que potencialmente puede transformarse en emprendedores con más probabilidad, ¿sí?, en el marco de una universidad que fomenta eso, en una muestra particular que está de alguna manera autoseleccionada de forma interesada en el tema. Es decir, es una muestra, si bien sesgada, digo, yo siempre digo, es un sesgo bueno, ¿no?, porque nosotros lo que estamos mirando son jóvenes que probablemente tengan más chance de transformarse en emprendedores que otros. Entonces, un poco nuestro objetivo es ese, es decir, a ver, si les damos información sobre estos instrumentos, ¿qué sucede al menos con una característica previa, ¿sí?, a la conducta emprendedora, que son las intenciones? ¿Sí? Es un poco el objetivo que queríamos hacer, y capaz que aprovecho esta pregunta para ir un poquito más atrás de cómo se nos ocurre hacer este trabajo de alguna manera, o investigar sobre este tema, y es justamente en conversaciones informales con personas que son de perfil más practitioner, que dicen, bueno, los chiquilines cuando vienen a la incubadora ENORT, se enteran de estos instrumentos gracias a nosotros. Es decir, cuánto más vendrían, ¿sí?, si de estas posibilidades se enteraran antes, ¿no? Entonces, un poco en base a esas informaciones que nosotros diseñamos este instrumento. Ahora estos videos estamos usando en nuestras clases, por ejemplo. Entonces, es algo que esperamos, un poco en la línea de lo que nos comentabas, que poder incrementar la información que tiene este público objetivo al menos. Sí, 100% de acuerdo. Un poco para un poco hacer un comentario de tu comentario,
de vuelta, una de las motivaciones creo yo, de los instrumentos de política justamente es, digamos, tratar de cubrir esa, entre comillas, falla de mercado que hay entre emprendedores y el sistema financiero regular, digamos, ¿no? O personas que quieren iniciar un emprendimiento, para ponerlo en pocas palabras. ¿Una pregunta más? Mercedes arriba. Buenas tardes. Quería saber, la pregunta era para Marcos y quería saber de qué se trata el trabajo en el proyecto que en el marco del FIM que están ejecutando actualmente. Es un poco top secret porque justamente lo que queríamos... a ver, ¿por qué decidimos presentarles este proyecto y no el que estamos desarrollando? Básicamente, como es un diseño experimental, no queríamos que se difundiera. ¿Por qué? Porque puede influir en nuestros resultados de alguna manera. Si, digamos, quizás sea poco probable, pero nuestros estudiantes, que son el objeto de estudio de este segundo proyecto, digamos, podrían recibir esa información y no queremos influir porque todavía el campo... de vuelta, misma metodología, hicimos un manipulation check, pero vamos a empezar en las próximas semanas el estudio en concreto, ¿sí? de este proyecto. La temática es género, básicamente, pero sí, tiene que ver con género, con un diseño bastante similar, ¿sí? de lo que estamos haciendo. No te puedo dar mucho más detalle porque un poco el objetivo era ese. Exacto, acá lo que detectamos es que los role models influyen, ¿no? Entonces ahora queremos ver, en base a eso, otras preguntas similares a lo que nos proponemos en este proyecto. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos. Ahora hacemos un break y los esperamos en la siguiente mesa.